Hoy vamos a hablar de métodos de precios de transferencia, métodos de comparabilidad, nuevamente retomando el tema que ya veníamos hablando en ocasiones anteriores. Bienvenido nuevamente, Emilio. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Estamos entonces, un poco vamos a repasar, ya en una ocasión anterior habíamos platicado de lo que son las características de comparabilidad. Habíamos hablado de que primeramente para hacer un análisis de precios de transferencia, pues lo primero que tenemos que revisar es cuál es el bien o el servicio que vamos a evaluar. Hablamos en aquella ocasión de si eran una empresa manufacturera, si era una empresa manufacturera de riesgo limitado o una manufacturera total, si era una distribuidora, qué tipo de distribuidora también era. También hablamos de las prestadoras de servicio y nos enfocamos también en ver, en aquella ocasión lo que decíamos era que es muy importante revisar primeramente qué tipo de bien es o el servicio que vamos a evaluar. Posteriormente tenemos que ver las funciones, los activos y los riesgos que se hacen por cada parte relacionada y por cada operación. Es súper importante revisar por cada operación. Posteriormente lo que nos marca la ley es que tenemos que ver también los contratos, los términos contractuales. Estos términos contractuales tienen mayor relevancia sobre todo en algunas operaciones, como pueden ser intangibles, como pueden ser intereses, arrendamientos, prestación de servicios. Prestación de servicios, exacto, para delimitar hasta dónde llega cada una de las partes y sobre eso pues también ver que sea un análisis armónico entre las funciones, los activos, los riesgos, las características de la operación, todo tiene que ser armónico, ¿no? Y tiene que estar registrado en la contabilidad, eso es bien importante. Sí, claro. Todo esto, lo contractual, los términos contractuales deben ser igual a la realidad financiera de una compañía, de cada una de las operaciones que se generen con sus partes relacionadas. Sí, exacto, eso es súper importante porque es al final del día la sustancia del análisis, ¿no? Es la base del análisis. Correcto. La otra característica eran las circunstancias económicas, que también tiene que ver con la operación. Lo comentábamos fuera del aire, es que muchas ocasiones pues sí tienes que ver todo el panorama de la industria, pero en ocasiones, sobre todo precios de transferencia, de lo que se trata es de ver la operación entre las partes relacionadas y entonces tienes que ir a la sustancia de la operación. De acuerdo. Las operaciones son a veces tan particulares, tan individuales, que pues no hay un análisis a nivel, pues no sé, o sea, a nivel, por ejemplo, de bancos o algo así, que recaiga a esa especificación. Entonces, las guías de la OSD te hablan de las circunstancias económicas, sí, una empresa dentro del panorama general de su sector, pero no necesariamente es el panorama general de su sector, sí. Es la circunstancia económica que rodea esa operación intercompañía que se está generando. Exacto. ¿Por qué? Porque pues, si te lo están pidiendo como elemento de la comparabilidad, para posteriormente utilizar los métodos de comparabilidad que están indicados en el artículo 180 de la Ley del Impuesto a la Renta para poder comparar si una operación entre partes relacionadas, ya sea un monto, una tasa, un precio o una razón financiera es a valores de mercado, ¿no? Entonces es importante sí la circunstancia económica, el ciclo económico que es el siguiente elemento de la comparabilidad que puede venir como estrategia de negocios. Sí, una compañía, por ejemplo, tiene diferentes líneas de producción, pero tiene 2 y va a arrancar una línea de producción apenas, pues va a tener costos hundidos económicamente que pues no le van a generar ingresos por un periodo de tiempo, ¿no? Sí, y esa parte que ahorita tú comentas tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar ahorita de la metodología en esta parte de la segmentación, ¿no? Es correcto. La segmentación financiera. Sí. Entonces, y de la compañía analizada, porque uno de los puntos importantes siempre dentro de un reporte de precios de transferencia, por ejemplo, y posteriormente si existiera alguna revisión por parte de las autoridades, es finalmente qué empresa estoy analizando de acuerdo a la operación. Estoy analizando a la tested o, perdón por el anglicismo, empresa mexicana o la operación con la parte relacionada. Exacto.
Eso te lo dicen las directrices de la OCDE y ya, bueno, entramos propiamente en materia de nuestro programa del día de hoy, que es la metodología de precios de transferencia. Las directrices de la OCDE te dan esa libertad de decir, bueno, vas a evaluar en teoría a la empresa que sea más sencilla, y esto quiere decir que sea la que tiene la información financiera disponible. Pero va de la mano, ¿no? La operación más sencilla con la empresa que tenga la información financiera más sencilla. Sí, puedo segmentar un estado de resultados porque traigo actividad de manufactura, distribución y prestación de servicios, o realmente estoy analizando la prestación de servicios que me está otorgando otra parte relacionada del país. O sea, a lo mejor la otra parte relacionada, prestadora de servicios del país, pues nada más tiene un estado de resultados. Exacto, porque de otra manera tendríamos que entrar en lo que habíamos comentado hace un momento de la segmentación, que la segmentación es un tema bastante complicado, sobre todo ya cuando tienes un proceso de revisión por parte de las autoridades fiscales. Es correcto. Porque tienes que tener un soporte documental muy importante, sí, de cómo llegaste a esa segmentación. Y aunque están los boletines de las normas de información financiera, de todos modos, el llegar... Para segmentar estamos hablando, sí, ¿no? Sí, para segmentar, sí. Bueno, para todo, ¿no? Porque, sí. Pero para la segmentación, pues está el boletín, el B5, para segmentar. Correcto. Pero te da ciertos parámetros, por ejemplo, o sea, no es muy claro, es muy conceptual. ¿Sí? Ya lo tienes que aterrizar en la práctica. Los parámetros que te da, oye, si tienes diferentes plantas manufactureras en distintos estados de la República, ahí sí te recomiendan llevar un estado de resultados y un balance por planta. Sí. Ahí lo tienes segmentado, ¿no? Ahí lo tienes segmentado, por planta. Pero cuando estás hablando de una sola planta que tiene a lo mejor 2 líneas y entonces una de las líneas es la que tiene la operación con la parte relacionada, o una de las líneas es la que estás teniendo, estás echando a andar. Claro. Entonces, pues ya te estás hablando de que tienes que hacer una segmentación muy minuciosa. Te digo, sobre todo cuando estás pensando que en cualquier momento la autoridad puede ejercer sus facultades de revisión. Sí, y ahí la recomendación para las grandes compañías, y que vamos, ellos ya lo tienen, es los centros de costos que tienen en registros contables, porque todo se basa en registros contables. Si tú llevas un estado de resultados y no está reflejado en la contabilidad en ciertas cuentas, costo de ventas por operaciones con partes relacionadas, costo de ventas por ventas de independientes, ventas con partes relacionadas, ventas con empresas independientes, distribución, y así lo tienen muchas veces en su contabilidad. Entonces, estábamos platicando de la segmentación. Cuando es más complicada es justamente con las cuentas de balance, y cuando estamos hablando de los gastos que tienen que ver de una operación, ya de un negocio en marcha, y que están pues sumamente interrelacionados. Sí, son los gastos comunes, el agua, la electricidad, la papelería, la nómina corporativa, cómo segregas todo eso, ¿no? Sí, esa es la parte que a veces es más complicada de demostrar. Y bueno, pues ya con todo este repaso empezamos con la metodología que viene en el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y nos especifica que para hacer la evaluación de precios de transferencia tenemos que ocupar 6 métodos que nos marca la ley. Estos 6 métodos sí nos dice que prioritariamente tenemos que ocupar el método de precio comparable, no controlado, no controlado, exacto. Entonces, este método, como su nombre lo dice, es para medir precios contra precios. O monto contra monto. Puede ser una tasa contra una tasa. Si estamos hablando de los intereses, si estamos hablando del pago de una regalía, ahí sí puedes comparar una tasa contra una tasa, precio contra un precio, pero de repente se vuelve más complicado. Sí, porque no hay productos idénticos, hay similares, pero no hay idénticos. Hay características que pueden variar de un producto a otro, aunque se parezca muchísimo, tan solo por la parte de adentro, la tecnología, un resorte, una tuerca de más, etcétera, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero bueno, en ese sentido. Ahí es súper importante en el método de precio comparable, como tú lo dices, es muy importante en el caso, por ejemplo, de los bienes y también los servicios en general. Sí, claro. Pero en particular en los bienes es súper relevante las características físicas, ¿no? Como tú mencionabas, pues es
qué intangible hay detrás, qué función hay detrás, si es las especificaciones técnicas del mismo producto. Correcto. Incluso también en los servicios, estás hablando de que en ocasiones pues es un servicio, digamos un servicio administrativo, pero a veces esos servicios administrativos llevan atrás servicios tecnológicos diferentes, sí, que ya no es lo mismo. Como contamos hace rato, hay que ver la característica de la operación. Si estoy evaluando un ingreso que se genera por la prestación de un servicio con mi parte relacionada y es mi cliente cautivo, pues todo el ingreso pues va a ser generado, valga la expresión, por la repetición, por el servicio que yo le presto a mi parte relacionada. ¿Sí? Entonces, tengo que determinar si ese valor, ese ingreso durante todo el año fue a valores de mercado, valga la expresión. ¿Sale? Pero para eso tienes que compararlo con algo que sea prácticamente igual, ¿no? Pero vas a comparar el precio por hora durante todas las horas del año, de cuánta gente estuvo involucrada, como que se vuelve muy complicado. Sí. A final de cuentas, si vemos un estado de resultados, donde tenemos las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta, los gastos de operación y la utilidad de operación, hasta ahí me marca la ley del impuesto sobre la renta, hasta utilidad de operación. Entonces ya tendría, a partir del segundo método, que es el precio de reventa, luego el costo adicionado y luego los partición de utilidades, residual de partición de utilidades y el método de transaccional de utilidad de operación. Entonces esos son los 6 métodos que vienen en la ley, pero del 2 al 6 utilizamos razones financieras o indicadores financieros para comparar una razón financiera, ¿sí? Y también las propias NIF, las normas de información financiera, me dan todos los parámetros para calcular y las fórmulas de razones financieras que estamos hablando. Exacto. En el segundo método, como tú bien dices, ya es el método del precio de reventa. Y ese método está basado en una utilidad bruta, es decir, ingresos menos costos. ¿Correcto? La razón que tienes que ocupar pues es justamente la razón que no está vinculada, o sea, es decir, el denominador tiene que ser el que no está vinculado. Digamos que es inversamente proporcional. Si estoy analizando un ingreso, la utilidad bruta la tendría que dividir entre los costos de venta. Sí. ¿Sí? Si estoy analizando una adquisición de productos terminados que se distribuyen aquí en territorio nacional, pero los adquirí de mi parte relacionada del extranjero, la variable que no controlo es el ingreso porque lo estoy vendiendo a un independiente quizás. Exacto. Puede haber la combinación de que también le venda a mis partes relacionadas aquí en territorio nacional, entonces ya veríamos cómo se tiene que evaluar. Vamos, a final de cuentas pues es la misma rentabilidad si yo le vendo a una parte relacionada técnicamente que si le vendo a un independiente. Entonces ya tendríamos que ver que si los precios de los productos que se están vendiendo con una o con otra empresa relacionada y no relacionada son al mismo precio. Ahí ya utilizaríamos entonces otro método, el primero. El primero tendrías que ver, ahí te regresarías a ver las características físicas. O segregar el estado de resultados con ventas con partes relacionadas y ventas con independientes. Exacto. ¿Sí? Exacto. A nivel bruto, a nivel de utilidad bruta, viendo un estado de resultados, ¿sale? Sí, exacto. El método de costo adicionado es muy parecido al método del precio de reventa. Si me permites hacer un comentario, el precio de reventa se recomienda, es recomendación para empresas distribuidoras que no le dan un valor agregado. Exacto. El costo adicionado o costo más son para empresas manufactureras, técnicamente. Manufactureras, básicamente de riesgo limitado. Correcto, es como recomendación, no necesariamente, porque vamos, es la variable, pues yo le estoy vendiendo una parte relacionada a una distribución de producto, pues tendríamos que ver cómo está la razón financiera que me afecta, ¿no? Exacto. Después vienen los 2 métodos de partición de utilidades, que, bueno, el primer método es tal cual, el método de partición de utilidades, donde lo que se va a ver es una unión de las utilidades que se generan entre las partes relacionadas. Si me permites, el de partición, como su nombre lo dice, es partir. Sí. Pero ¿qué tengo que hacer? Tener un estado de resultados, por ejemplo, consolidado. La empresa A con la empresa B, lo sumo el estado de resultados, hay que eliminar las partidas que se eliminan siempre en una consolidación para que no se repita y no infle el estado de resultados, y de ahí, si me queda una utilidad operativa consolidada, tengo que partir esa utilidad. Quien tenga más funciones, activos y riesgos, técnicamente le toca más utilidad operativa.
Así es en la teoría como se tiene que hacer y matemáticamente. Sí. El de partición de utilidades trae una característica adicional. El residual, perdón. Y este es el residual. Lo que implica es que quizá alguna de las dos partes es dueño de algún intangible. Y ese intangible valioso, pues se asume que por ahí hay una proporción como ley de Pareto, que de la utilidad operativa, pues, aproximadamente el 20% lo genera la marca o el intangible. Sí. Entonces tendrías que hacer el 20% apartarlo, ¿sí? Y el 80% ya particionarlo entre las dos compañías. Exacto, entre las dos compañías, como tú bien decías, con respecto, o sea, como garantizar una utilidad mínima de lo que va referenciado a las funciones, a los activos y los riesgos, como tú dices, separando esta parte que corresponde al intangible. Y ¿Es esa correcto? parte que corresponde al intangible, bueno, ya se le otorgaría, sería la parte adicional a la relacionada que tiene ese intangible. Así ¿no? es, quien sea el titular de ese intangible, de entrada ya trae ese 20%, el 80% pues ya se le daría a la que trae el intangible de acuerdo a sus funciones, activos y riesgos, y a la otra empresa pues el resto. Sí, claro. ¿Sí? Se oye sencillo, pero hay que traer los mismos estados de resultados bajo la misma moneda. Si es en México, pues no hay ningún problema. Si es México con el extranjero, ahí es donde se complica porque son monedas distintas. Son monedas distintas y además, bueno, nuevamente cuando tú tienes que demostrarlas, cuando la autoridad ejerce sus facultades de revisión y tú como contribuyente tienes que demostrar todo lo que hiciste, tienes que tener muy claro toda la documentación, todo el soporte de, claro, de cómo llegaste a eso. Sí, no, todo tiene que venir de la contabilidad. Finalmente, pólizas, por ejemplo, que se tengan, sí, pólizas registradas también dentro de la contabilidad. Antes se llevaban por separado, ahora todo es electrónico. Y además, también recordando que pues, la autoridad también tiene la facultad de pedir intercambio de información. Entonces, pues también tener en claro que cuando se aplican este tipo de metodologías, pues la información tiene que ser pues, lo más transparente y lo más corroborable posible. Sí, estoy de acuerdo contigo. El punto que si tengo una prestadora en cuanto a ese tema, si tengo una prestadora de servicios que me presta desde el extranjero y simplemente estoy analizando el margen de rentabilidad que viene en el contrato, como prestadora de servicios del extranjero para México, tengo, a final de cuentas, en una revisión que darle a la autoridad el estado de resultados de la otra empresa que esté en otro país. ¿Sí? Y dentro de las obligaciones de la persona moral mexicana, pues no viene una obligación como tal de tener esa información financiera pues, de otra empresa que está extraterritorialmente en otro lado. ¿Sí? Entonces se vuelve más complicado. Sí. Y cuando me lo solicita la autoridad, pues empiezan los temas legales. Oye, pero pues esa información yo no la debo de tener aquí en territorio nacional. Tú pídela a través de intercambio de información y es cuando se empiezan a complicar las cosas. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, todo esto viene de información financiera, insistimos, tanto mexicana como del extranjero. De hecho, hay ciertas declaraciones informativas, la local, la maestra, por ejemplo, donde ya te piden cierta información del residente en el extranjero. Sí. Entonces, ahí el tema es, pues, se incorpora o no se incorpora, lo más conservador es incorporarla. Sin embargo, pues la empresa mexicana también tiene pues, ciertos derechos a decir, oye, eso no es una obligación que yo debo de tener aquí en territorio nacional. Sin embargo, bueno, ahí está. El último método, que es el más ocurrido, podemos hablar del método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. ¿Sí? Ahí también pues se vuelve, depende de la empresa, complejo, no complejo, ¿sí? Y cómo voy a segregar, si es que tengo que segregar, si no tengo que segregar. Ahí la razón financiera es la utilidad operativa entre ventas. O entre costos y gastos. Sí, entre ventas, como decíamos, ¿no? Dependiendo, como decíamos anteriormente, es inversamente proporcional. Si lo que estás evaluando es una operación de ingresos, pues lo vas a evaluar contra los costos. Correcto. Y al revés. Y también puedes ocuparlo cuando se trata de activos. Correcto, sí, también en empresas donde su negocio, por ejemplo, sea el inmobiliario, y donde lo más importante para la empresa sean activos fijos, porque están rentando maquinaria, porque están rentando algún edificio, están rentando alguna nave industrial,
puede ser el retorno sobre activos, una razón financiera pues, adecuada de acuerdo a la actividad, las funciones y a los riesgos que tiene la compañía, ¿no? De aquí que hay diversas razones financieras que se pueden utilizar. Sí, claro. Por ejemplo, hay factores o múltiplos para evaluar acciones o para evaluar capitales contables, tratándose de operaciones entre partes relacionadas también. Ahí se utilizan generalmente múltiplos, ¿sí? Un múltiplo del EBITDA, que es la utilidad operativa antes de depreciación en impuestos. EBITDA es el acrónimo en inglés. ¿Sí? Ahí es el capital contable entre el EBITDA, le da un múltiplo o factor. ¿Sí? Y ese factor se multiplica pues, por la EBITDA que trae la empresa real del último ejercicio real. Y se multiplica por el número de veces, 7 veces, 10 veces, 11 veces, y esto te da un similar del capital contable, quizá, o del valor de la empresa en el mercado, de acuerdo a comparables del sector, porque siempre son comparables del sector. Sí, claro. ¿Sí? Esa parte que es un punto técnico también importante. Ahorita estamos hablando de los métodos de comparabilidad. ¿Sí? ¿Qué comparo, insistimos? ¿Precios o razones financieras? Ya sea a nivel de utilidad bruta o utilidad operativa. Hay que recordar que a partir del 2016 los otros gastos y productos ya son parte de la utilidad operativa si estamos viendo, insistimos, en un estado de resultados. Lo que es el costo integral de financiamiento, que son intereses, que son pérdidas o ganancias cambiarias, esos no se consideran dentro de la utilidad operativa para determinar razones financieras, ¿correcto? Entonces, es bien importante tener presente los métodos de comparabilidad. Ahora, ¿contra qué voy a comparar? Hay bases de datos que me dan información financiera. Internet me puede dar información de un precio de una maquinaria, pero no sabemos si tenga el mismo tiempo de uso. Es que tienes que evaluar, nuevamente volvemos a las características, ¿no? Claro. Entonces tienes que evaluar muchas cosas, o sea, como dices, si es el mismo tiempo de uso, si se ocupó para lo mismo, cuánto tiempo le queda de vida, correcto, las condiciones, entonces todo eso tienes que tomarlo en cuenta para hacer una determinación. Yo hablaba ahorita de las bases de datos también para ver las razones financieras de comparabilidad, y estas bases de datos te dan información de estados de resultados y balance de empresas que cotizan generalmente en la bolsa, de diferentes bolsas de valores. México desafortunadamente no tiene una bolsa de valores tan robusta como otros países. Tiene entre 150, no más de 200 empresas que cotizan y que esa información es pública. Y aquí lo importante es que la información sea pública contra la cual yo voy a comparar. Si no es pública, puede haber un tema de que me estoy apropiando de información privada y puedo tener ciertas demandas, ¿no? No lo puedo utilizar como comparable si me está revisando una autoridad o en un juicio, si llego hasta esas instancias donde la autoridad no está de acuerdo en mi forma de comparabilidad, de comparar o evaluar. Entonces me puedo meter en problemas con la empresa a la cual yo estoy tomando o jalando esa información. Y además es también una cuestión que beneficia al contribuyente, porque imagínate tú que fuera al revés, o sea, que la autoridad tuviera, bueno, la autoridad de hecho tiene cualquier cantidad de información y con esa te determinara, ¿no? Entonces, sin tú tener el acceso a esa misma información, sería sumamente riesgoso, y por eso, pues esta parte de que las comparables tienen que ser públicas, información pública disponible, pues es importante. Una cuestión de certeza, ¿no? También jurídica para ambas partes. Bueno, hay compañías que te venden información a través de una suscripción donde tú puedes, a través de internet, ver de acuerdo al sector en el cual está la empresa que tú estás analizando, si es distribuidora, si es manufacturera, dependiendo si es una distribuidora de X productos. Cuando estoy analizando una empresa que está produciendo autopartes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa información te la dan estas suscripciones de bases de datos. Sí, y esa, qué bueno que tocas esta parte, es muy complejo hacer este análisis de comparabilidad, porque las empresas, cuando realizan sus operaciones, bueno, las empresas multinacionales sobre todo, tienen operaciones sumamente complejas y sumamente únicas, ¿no? Entonces, cuando tú como asesor
haces un análisis económico, tienes que tener mucha sensibilidad de qué es lo que estás evaluando, porque como dices, o sea, cuando tu empresa se dedica al sector automotriz, pero el sector automotriz pues es muy amplio, ¿no? Muy amplio. Y entonces tienes que tener esa sensibilidad, esa expertise de ver qué de ese sector es lo que estás evaluando, qué es la operación, ir al origen, al origen de la operación, y eso es lo que tienes que ir evaluando. Entonces, sí es un tema toda esta parte de la comparabilidad, porque tenemos que tener muy en cuenta la metodología y las características de la operación y la información que tenemos disponible, ¿no? Entonces, son las tres cosas que tienen que ir armónicas para hacer un buen análisis económico. Así es, sí, es un reto finalmente cuando a uno al final y después de varios años le empiezan a preguntar a través de una revisión por parte de la autoridad los elementos que se consideran para la comparabilidad, las bases de datos, los comparables, si son razonables los comparables, si no son razonables. Hablando de comparables, quizá no se tengan que meter empresas con pérdidas desde un enfoque muy conservador, empresas con puras utilidades del lado del contribuyente o del lado de la empresa. Oye, pero si empresas en el mundo tienen utilidades y también tienen pérdidas. Y a eso le agregas los ajustes, ¿no? Los ajustes razonables que también ya que habíamos es explicado otro tema. Sí, es todo un tema, porque justamente ahí lo que decías hace un momento, ¿no? O sea, tienes una empresa que puede ser muy parecida a ti, con operaciones muy parecidas a ti, pero que tiene circunstancias económicas inherentes a el mercado en el que está, al momento en el que está, a la circunstancia económica en la que se encuentra. Entonces, pues de alguna manera hay que buscar si hay una viabilidad de hacer algún ajuste razonable. Bueno, hablando de los ajustes razonables, hay que recordar, por ejemplo, que una venta a partes relacionadas, pues a lo mejor voy a tener dentro de mi información financiera pues una cuenta por cobrar por esa venta. ¿Sí? Y también pues esa operación tiene asociada a proveedores, que es una cuenta por pagar, ¿sí? Con proveedores. Pero todo está inmerso dentro del negocio en marcha, dentro del estado de resultados. Entonces, el ajuste, ¿cómo lo hago? Dependiendo de la cuenta por cobrar que yo tenga por esa operación de ingreso y también la cuenta por pagar, pero también está asociado quizá con temas de inventarios, ¿sí? Que tengo aquí como empresa distribuidora, entonces tengo un monto grande de inventarios y pues no sé, todas esas cuentas matemáticamente tienen un interés intrínseco entre yo más deje de cobrarle a un cliente a mi parte relacionada. Técnicamente el interés debería de estar afectando la utilidad operativa de mi negocio, incrementándolo de alguna manera. ¿Sí? Y la cuenta por pagar funciona al revés. Hay un interés intrínseco que también te disminuye el efecto. Entonces, esos son los ajustes que me marca la ley, el artículo 179 de la ley de impuesto sobre la renta, que también debo de incorporar matemáticamente, que de repente se vuelve una fórmula compleja, porque hay que sacar ciertas proporciones. Y proporciones con respecto a las comparables, o sea, tienes que hacer el ajuste, impactar, como dices, esa rentabilidad o ese costo financiero, tienes que impactarlo a cada una de las partes, de las comparables potenciales, y para hacer ese ajuste. Un tema importante que no hemos mencionado es el rango intercuartílico, que es contra el que se compara. Sí, de una razón. Yo saco una razón financiera, utilidad operativa entre ventas, que le llaman los americanos EBIT. ¿Sí? Pero yo lo tengo de la empresa. De los comparables, si tengo 20 comparables, tengo que sacar un rango intercuartílico. El mismo reglamento de la ley de impuesto a la renta me señala en el artículo 302, ¿sí? Cómo se determina un rango intercuartílico. Sí, y es como la calificación en los clavados, donde quito el 25% de los elementos de comparabilidad y arriba y abajo, y me quedo nada más con la muestra del 50% que está del 25 al 75. Así es. Y ahí, bueno, cuando llega
los procesos de una revisión por parte de la autoridad fiscal y no te encuentras o ellos consideran que no te encuentras dentro de sus parámetros, lo que te dicen es que tienes que irte a la mediana. A la mediana, sí. Ahí no el punto 25, es correcto. La mediana. Estoy de acuerdo contigo. De ahí que no le gustan los rangos que tengan elementos o empresas comparables con pérdidas. Sí. Aunque pues, técnicamente una empresa puede tener pérdidas. ¿Sí? No sé qué tan comparable puede ser con la tuya por las circunstancias económicas cuando lo estás analizando, ¿sí? Porque también se comparan las circunstancias económicas. Oye, pero como negocio en marcha, pues también tiene derecho una empresa quizá en un año a generar pérdidas. Se recupera en el año siguiente. Sí, ahí la cuestión es que de qué se trata la operación, ¿no? Esa yo creo que es la parte más importante, ver de qué se trata la operación. Entonces, porque efectivamente las mismas directrices te dicen, hay un apartado donde habla precisamente de las operaciones con pérdida y te dicen que, bueno, efectivamente las empresas pues, en un negocio en marcha tienen pérdidas. El punto aquí es cómo está generada la operación entre partes relacionadas. Entonces, pues ya estamos prácticamente por cerrar el programa, pero pues... Un punto adicional, hay que ver si voy a comparar también nada más. El año que estoy analizando, 2019 contra comparables de 2019, me permiten un ciclo económico de 3 años. Pero también hay que justificar por qué incorporo empresas comparables con un promedio de 3 años, ya sea simple, ya sea ponderado, que tampoco le agrada mucho a la autoridad, porque luego los ciclos económicos de 3 años hacen que en algún año baje un poco la rentabilidad, y es cuando el rango generalmente baja. Y en el del año no está ese efecto de que algún año te esté afectando en un promedio. Digo un promedio de 3 años, 2019, 18 y 2017, en dado momento. Pero eso es solamente para la comparabilidad, la tested, o sea, el claro. contribuyente mexicano tiene que con sus operaciones del ejercicio. De ese año, o sea, el contribuyente mexicano es el del año 2019, ¿sí? Y hay que comparar primero contra el año 2019. Exacto. Y también hay que ver cómo se comporta en el promedio de los 3 años. Quizá este sea el único, de los últimos temas ahorita de los elementos de comparabilidad que estamos platicando, ¿sale? Sí, pues muchas gracias, Emilio. Ya el tiempo se nos fue. Nuevamente quedaron un montón de cosas en el tintero. Así es. Pero bueno, pues muchas gracias y estamos aquí, seguimos aquí con los diversos temas que hay. Precios, claro que Al contrario, gracias por la invitación de nuevo. Y aquí seguimos. están tus datos y mis datos. Claro. Cualquier cosa, aquí están para contactarnos. Muchísimas gracias. Gracias.